Hola, bien, pues vamos a continuar los vídeos en los que intentamos hacer algunas aclaraciones y ampliar un poquito los contenidos que tenemos en el dossier del tema de ética, ¿de acuerdo? Que es un tema que es muy sencillo, que aunque se trabajan varias teorías éticas, no tiene mucha complicación, ¿de acuerdo? Recordemos que estamos de momento viendo, después de haber visto cómo nace la ética como disciplina filosófica a través de los sofistas en la antigüedad y Sócrates y su enfrentamiento, y cómo esta ética acaba dirigiéndose hacia la idea de una vida valiosa o una vida buena, principalmente con Aristóteles. Todas estas teorías éticas las vamos a conceptualizar, lo tenéis en los apuntes así explicado, como éticas del bien, ¿vale? Están todas categorizadas bajo este título, éticas del bien, porque entienden que la acción moral es la que realizamos para alcanzar el bien. El problema es qué entendemos por este bien. En Aristóteles ya vimos que era la eudaimonía, la felicidad, es decir, que actuamos moralmente para alcanzar la felicidad. Pero empecemos con esto, este texto que ya leímos y que tenemos en los apuntes. Y qué tranquilidad, que nunca saldrá en un examen. Si es que hay examen, ya veremos lo que pasa. Como vemos en este texto, sobre su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad. Y admiten que vivir bien y obrar bien equivalen a ser feliz. Vale, en esto estamos de acuerdo, en el nombre. Y más o menos en que obrar bien y vivir bien, eso conlleva la felicidad. Pero cuando se trata de decir en qué consiste realmente la felicidad, aquí ya hay diferencias de opinión y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Vamos a encontrar que las teorías sobre la felicidad no van a ser las mismas en, entre los sabios y entre el vulgo, que sería, digamos, el pueblo llano, pero tampoco los sabios se van a poner de acuerdo en qué es exactamente la felicidad y cómo alcanzarla. Lo que vamos a explicar en este vídeo es qué entienden por felicidad y cómo alcanzarla dos teorías éticas del bien, que son el epicureísmo y el estoicismo. Empezaremos con el estoicismo y después con el epicureísmo. De Epicuro ya sabemos algo, porque cuando trabajamos el tema del sentido de la vida ya hablamos de Epicuro y ya hablamos de su visión de la muerte. Y el estoicismo veremos que es muy sencillo porque se parece bastante al planteamiento de muchas filosofías orientales que también hemos trabajado, en las que lo importante es saber controlarse uno mismo, es saber acallar esos deseos que al final nos conducen a la infelicidad. Estos días el estoicismo, todos estamos siendo muy estoicos, es muy importante, ahora lo veréis. Bien, seguimos. Estas dos corrientes éticas, el estoicismo y el epicureísmo, que tenemos explicadas en las páginas 7, 8 y 9, son corrientes que se enmarcan en un contexto histórico que llamamos helenismo, ¿de acuerdo? Esto que vemos aquí es el mapa de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno, rey de Macedonia, sigue el camino de su padre Filipo II y consigue ampliar el imperio, digamos, convirtiéndose en un ejemplo de expansión brutal. Pero bueno, el que mucho abarca poco aprieta, porque esto duró poco. En cuanto muere Alejandro, que murió muy joven, este imperio se divide. Pero marca, digamos, una nueva época. La época de los grandes imperios que rompen, digamos, la autonomía de las polis, recordad, las ciudades-estado griegas. Hasta el momento, Atenas y Esparta, dos ciudades, tenían, digamos, la hegemonía política y también cultural, y esto desaparece para siempre. Esto va a tener consecuencias también en la filosofía, es decir, va a tener consecuencias en cómo se entiende la filosofía. Si hasta ahora Sócrates, Platón y Aristóteles eran filósofos que no se entendían, su filosofía no se entendía fuera de Atenas, o sea, fuera de la ciudad-estado, llegan nuevas filosofías que van a plantean, digamos, ideas diferentes que se entienden mejor si comprendemos que surgen en un contexto de grandes imperios, donde los individuos ya no sienten que sean partícipes de una comunidad política en la que puedan tomar decisiones e influir en los demás. Por eso va a primar un planteamiento ético algo más individualista. Ya no somos miembros de una comunidad en la que podemos influir, en la que podemos producir cambios, sino que somos miembros de un imperio cuyos gobernantes no sabemos nada porque son incluso a lo mejor extranjeros o porque son lejanos, no teníamos internet ni WhatsApp, digamos, pertenecemos a una comunidad muy grande, muy extensa que no acabamos de comprender, y eso conduce a un planteamiento ético en el que uno asume que no puede cambiar las cosas, que su capacidad de influencia es mínima
y donde para conseguir la felicidad ya no pienso tanto en la comunidad, sino que pienso en las cosas que puedo hacer para mí mismo en mis pequeñas comunidades, en mi familia o en mis amistades o en mis pequeños círculos, pero entendiendo entonces una separación importante entre la ética y la política. Es decir, recordemos lo que dije de Aristóteles. Aristóteles sí que cree que puedo influir en la política y que la vida política es una vía de la felicidad. En el epicureísmo y en el estoicismo esto no va a ser así. En el estoicismo esto va a ser muy claro, ¿eh? Bueno, dejamos esta diapositiva del helenismo. Aquí tenemos a Alejandro Magno en un mosaico que podemos encontrar en el Museo Arqueológico de Nápoles y sus grandes conquistas en Oriente. Esto es finales del siglo IV antes de Cristo, siglo III, después poco a poco llegará la hegemonía del Imperio Romano y algunas de estas filosofías que comienzan en el mundo griego tendrán mucha importancia, el estoicismo principalmente, en el mundo romano. Lo veremos a continuación. Comenzamos con el estoicismo, ¿de acuerdo? El estoicismo es una filosofía ética que se titula estoicismo porque Zenón de Citio, que es su fundador, daba sus clases en la Estoa, que es esto de aquí abajo a la derecha. Es una especie de camino porticado, una columnata. Ahí se reunían a charlar, a hacer sus clases y como la hacían en la Estoa, pues estoicismo, así de fácil. Primero, como tenemos aquí, es una filosofía metafísica, es decir, era toda una teoría física sobre el universo, etcétera, etcétera, pero que poco a poco acaba cobrando mucha más relevancia por sus posicionamientos éticos, ¿vale? En la antigua Grecia esta filosofía pretendía ser una filosofía completa que hablaba de todo tipo de cuestiones, desde lógica a teorías de conocimiento, etcétera, pero la parte ética es la que tiene más éxito y en el Imperio Romano, bueno, antes del Imperio Romano, es decir, con la República Romana también, pero después con el Imperio Romano, cobra mucho éxito. Se hace muy exitoso el estoicismo como una filosofía moral, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, tenemos arriba a la derecha y abajo representado a Epícteto, un filósofo estoico romano que había sido un esclavo, es un esclavo liberto, es decir, liberado, y algunas de las ideas que supuestamente dijo Epícteto que representan un poco su filosofía moral. Por ejemplo, aquí arriba, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Fijaros, si somos personas que deseamos, no vamos a ser felices. Deseo y felicidad no son compatibles. Alguien podría decir, no, hombre, la felicidad es satisfacer los deseos. Pues bien, según el estoicismo, no. La felicidad es no tener deseos, no estar sometido a los deseos. Los deseos nos llevan a la infelicidad. Si recordáis, esto es lo que decía Schopenhauer. Bueno, lo dice Schopenhauer milenios después, pero es una idea muy similar. Encontrar la felicidad no es satisfacer los deseos, sino no tener deseos. Si vemos las características que tenemos aquí esquematizadas del estoicismo, vemos un primer punto que es aceptar el destino. Fatalismo. El fatalismo es asumir que hay un destino. Por cierto, los estoicos creían en el destino. Aunque no creas en el destino, asumir las cosas que no están en tu mano. Asumir lo que te pasa cuando no depende de ti. Si no depende de ti, no lo puedes cambiar. Pensemos, por ejemplo, en el confinamiento. Si no depende de ti y no lo puedes cambiar, lo mejor es que te resignes, porque si no te resignas, te va a provocar sufrimiento. Y por eso, otro de los puntos importantes del estoicismo es alcanzar un estado que ellos llamaban la ataraxia, que aquí hemos traducido así como resignación, pero bueno, podríamos explicarlo como un estado de aceptación de lo que nos pasa, ¿vale? Asumir lo que nos pasa. Es que tengo una enfermedad, no depende de mí. Bueno, pues la tengo que asumir, tengo que vivir con ella. El estoicismo es una filosofía que trata de convencernos de que lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo experimentamos lo que nos pasa. Si os fijáis en la frase de abajo, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de estas. Es decir, lo importante no es que yo esté confinado, sino cómo yo experimento el confinamiento. Lo importante no es la ruptura amorosa que he vivido, sino cómo la experimento yo mentalmente, qué ideas, qué pensamientos tengo al respecto. Puedo llevar las mismas situaciones con mucha calma, con mucha serenidad, y esta es, digamos, el punto al que aspira el estoicismo, la serenidad y la calma, o puedo llevarlas con pasión, las puedo llevar entonces con mucha, digamos, con mucho sufrimiento, porque no consigo aceptarlas, porque me hacen sufrir, porque me hacen pensar, etcétera, etcétera. Entonces, el estoicismo es una filosofía ética que dice, tenemos que buscar la felicidad, ese es el objetivo,
Y para buscar la felicidad, lo que tenemos que hacer no es principalmente ser activos y buscar el placer, sino que lo que tenemos que hacer es ser pasivos y resignarnos ante el dolor que no dependa de nosotros. Resignarnos ante ese dolor y evitar el dolor, principalmente evitando un estado mental, un estado de ánimo que nos hace sufrir. Es una filosofía que propone que huyamos del dolor a través de un autocontrol, que huyamos de las pasiones, que controlemos nuestros deseos, porque nuestros deseos muchas veces son inalcanzables, y que asumamos aquello que no está en nuestra mano, aceptemos nuestro destino. ¿De acuerdo? Esto está explicado en los apuntes y con estas ideas básicas sería suficiente. Fijaros que Epicteto fue un esclavo romano. Esta filosofía promueve que nos resignemos ante aquello que no está en nuestra mano. Quizá otras filosofías o otras maneras de ver la realidad dirían, bueno, la esclavitud es una grave injusticia y nos debemos rebelar, Espartaco. Tenemos que luchar contra lo que es injusto y cambiar nuestra situación, transformar la realidad. Bien, pues el estoicismo no plantea eso exactamente. El estoicismo lo que plantea es cierto inmovilismo. No. Acepta tu situación, acepta tu destino. Cuanto antes te resignes, antes vivirás con calma, serenidad y serás feliz. Aquí tenemos, de hecho, a Marco Aurelio, que fue un emperador romano que se considera un filósofo estoico. Tiene sus meditaciones, unos textos donde intenta dar algunos consejos. Esto podría ser como los libros de autoayuda de la antigüedad. Intenta dar algunos consejos para alcanzar la felicidad y en general siguen la misma dinámica de todo el estoicismo, que es, bueno, acepta tu destino, acepta tu papel en el mundo, no desees grandes cosas, sé humilde. Sobre todo la guía que debemos seguir es la de no pretender grandes cambios, sino asumir las cosas tal y como son. Fijaros, la frase, la felicidad del ambicioso depende de la acción ajena. Si tú eres muy ambicioso, para ser feliz vas a depender mucho de los demás, de la acción ajena, de la acción de los demás. La del voluptuoso, del que se deja llevar por las pasiones y los deseos, depende de sus pasiones. Es decir, para ser feliz, si soy voluptuoso, voy a tener que estar constantemente satisfaciendo mis deseos, mis pasiones, y voy a ser en cierta medida un esclavo de estas pasiones. Tengo que estar satisfaciéndolas constantemente. Sin embargo, la felicidad del prudente, que es un poco el modelo de vida que proponen, depende de sus propios actos. Aquí, ojo, cuidado, esto encaja muy bien con el aristotelismo, con el eudaimonismo. Todas estas filosofías, también ahora cuando veamos el epicureísmo, tienen mucho en común y todas, digamos, promueven ya desde Sócrates un modelo de vida de prudencia, de no ser feliz no teniendo mucho, sino necesitando poco. ¿De acuerdo? De todos modos, bueno, si buscamos por internet podemos encontrar multitud de extractos de algunas reflexiones estoicas para todos los públicos, es decir, se pueden leer con mucha facilidad. Esto no es filosofía muy compleja, que nos dan consejos de vida, etcétera, pero siempre que busquemos estas frases por internet hay que tener mucho cuidado porque no nos podemos fiar de cualquier cosa que leamos. En cualquier caso, estos textos, las meditaciones, por ejemplo, de Marco Aurelio, se pueden encontrar por internet y son muy aconsejables, y algunas de las reflexiones nos vienen muy bien estos días, porque estos días estamos siendo muy estoicos todos. Estamos asumiendo y resignándonos frente a una situación que en cierta medida no está en nuestra mano. Y hoy en día la palabra estoico, más que referirse o estoicismo, más que referirse a una filosofía ética, si la utilizamos y la escuchamos alguna vez cuando decimos de alguien que es estoico, que acepta estoicamente las cosas, es que estamos hablando de una persona que se resigna frente a aquello que no puede cambiar. Alguien que aguanta estoicamente la que está cayendo, ¿no? Aguantamos estoicamente una situación muy dura y no tenemos, porque no tenemos otra, ¿no? Y aguantar estoicamente también quiere decir llevarla espiritualmente o psicológicamente con calma, con serenidad, y apartarse, por lo tanto, del mundanal ruido, de todo lo que el mundo nos provoca de dolor y tristeza, y llevarlo con cierta, pues, calma y serenidad. Entonces, esa gente que practica la meditación, el mindfulness, o que, digamos, intenta apartar de sí todos los sentimientos negativos, de alguna manera está siguiendo los consejos del estoicismo. Por lo tanto, el estoicismo nos lleva a la felicidad evitando el dolor. Y esto es una actividad principalmente mental. Es una filosofía algo pasiva, porque la felicidad no consiste en hacer cosas y en buscar el placer, sino en huir del dolor, huir de desear grandes cosas. Serás feliz si no deseas grandes cosas, porque si deseas grandes cosas no las vas a conseguir. Y si las consigues, recordemos a Schopenhauer, después desearás otras y te llevará también al sufrimiento.
Vamos con el epicureísmo. El epicureísmo viene de Epicuro, que es un filósofo ateniense, también de esta época helenística, que no concibe que los individuos puedan tener una participación en la comunidad política, porque Atenas ha dejado de ser esa gran polis democrática, sino que ahora ya es una ciudad más que pertenece a un imperio muy grande en el que los individuos poco pueden influir. Y Epicuro, pues aquí he puesto una imagen de un jardín que en realidad es un poco moderno, pero Epicuro es famoso porque su filosofía la realizaba en un jardín. Entonces podemos escuchar quizá la expresión de el jardín de Epicuro, el jardín donde se reunía con sus amistades para reflexionar, hablar, comer, beber y todos juntos y todas juntas, porque en Epicuro no se hace esa distinción patriarcal que era habitual en la antigüedad entre hombres y mujeres, entendiendo que los hombres podían alcanzar un grado de racionalidad que las mujeres no. Epicuro, lo he puesto aquí abajo, cree en una igualdad entre hombres y mujeres y una igualdad también de clases, porque su jardín está abierto a cualquier condición social, a hombres y mujeres de todo tipo de capacidad económica. Es el jardín el lugar donde reflexionaban, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la filosofía de Epicuro? Bueno, Epicuro, del que tampoco que nos hayan quedado grandes cantidades de textos, pero bueno, algo sí que ha sobrevivido, defiende buscar la felicidad, esto ya lo sabéis, de manera, digamos, buscar la felicidad, entendida esta como encontrar el placer y huir del dolor, ¿vale? De hecho, la filosofía de Epicuro también la podríamos llamar hedonismo, y hedonismo viene de la palabra en griego hedone, que significa placer. Por lo tanto, el epicureísmo o hedonismo dice, hay que ser felices, ese es el objetivo de nuestra ética, la acción moral consiste en actuar para encontrar el placer y huir del dolor. Si de nuevo hoy en día utilizamos coloquialmente la palabra hedonismo o el adjetivo hedonista, es que este chico es muy hedonista. Esto lo podemos encontrar en novelas o en películas o a lo mejor lo hemos escuchado alguna vez. Por hedonismo estamos entendiendo normalmente a esta búsqueda del placer, pero a toda costa, ¿vale? Esta búsqueda sin medida del placer. Alguien hedonista es alguien que pone el placer por encima de todo, solo piensa en el placer. Bien, pues el hedonismo clásico del que está hablando Epicuro no es exactamente esto, ¿de acuerdo? El hedonismo consiste en esto de aquí, un cálculo racional para obtener placer y huir del dolor. Pero este cálculo racional significa que tenemos que tener mucho cuidado, porque no vale cualquier placer, por un lado, ahora lo veremos. Epicuro hace distinciones entre tipos de placeres y cree que hay placeres, digamos, buenos y placeres que son malos, pero además un cálculo racional porque lo que me proporciona mucha cantidad de placer a corto plazo me puede proporcionar también mucha cantidad de dolor a medio y largo plazo. Y esto Epicuro dice que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, su hedonismo no era placer a toda costa, venga a comer, venga a beber, no. Era busca el placer, pero con mucha moderación. ¿De acuerdo? Entonces, en esto se parece también mucho al estoicismo, son filosofías semejantes. Un elemento más interesante del estoicismo, aunque ahora mismo a nosotros no nos interesa mucho porque es la parte no ética de su filosofía, es su defensa del atomismo en la física, su materialismo y también su individualismo en el sentido de que esta acción ética está pensada para la acción que realiza un individuo. Entonces es la búsqueda del placer para uno. Cuidado, este individualismo lo que quiere decir es que no podemos pensar en la comunidad política, pero cuidado, sí que podemos pensar en las amistades. Y esto es muy interesante, ¿vale? Ahora cuando veamos los distintos tipos de placer, para Epicuro, la amistad es un placer necesario. La amistad para Epicuro es importantísima. Entonces, este individualismo hay que cogerlo con pinzas. No significa que pensemos solo en uno mismo, también podemos pensar en nuestras amistades, pero no en la comunidad política, ¿de acuerdo? En nuestras amistades. Para Epicuro la amistad era muy necesaria y muy importante, digamos, era una necesidad del alma y era una cosa verdaderamente importante. Epicuro no piensa solo en las necesidades materiales, en la comida y en la bebida, sino que también hay necesidades espirituales que pueden ser tan importantes como las necesidades materiales. Bien, pues vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos a Epicuro representado. Ideas principales. Recapitulamos un poco su filosofía en el jardín, abierto a todo tipo de público, donde se plantean la acción moral siempre como la búsqueda de la felicidad y la felicidad entendida como la búsqueda del placer y la huida del dolor, ¿de acuerdo? Pero esto a través de cálculos racionales que nos permitan ser moderados. Esto se explica muy bien si vemos la distinción que hace Epicuro
entre los distintos tipos de placeres, porque para Epicuro hay, digamos, placeres importantes y placeres superfluos, que no son necesarios, ¿vale? Placeres necesarios, ¿vale? Epicuro los distingue así, naturales y necesarios. Por un lado son naturales, porque pueden haber placeres que no son naturales, y por el otro lado son necesarios. ¿En qué está pensando Epicuro? Pues bueno, lo tenemos aquí representado, ¿de acuerdo? Aquí habría que incluir la amistad, ¿eh? Un placer, digamos, espiritual que para Epicuro era importantísimo. Esto que no pase desapercibido. Placeres naturales, pero no necesarios. ¿Qué significa esto? Pues lo tenemos aquí, los de arriba, pero en exceso. ¿Comer es un placer natural y necesario? Sí, pero comer en exceso o comer cosas lujosas, eso ya es un placer natural, pero no necesario. Llevamos el placer, digamos, a un extremo de no necesidad. Y entonces aquí Epicuro, como buen moderado que es, aunque el hedonismo se haya quedado como una palabra de personas inmoderadas que usan el placer a toda costa, el hedonismo original de Epicuro no era esto. Epicuro dice, bueno, pues con un poco de pan ya va bien, no hace falta que te pases con el pan. Lo mismo con respecto al sexo o lo mismo con respecto a la bebida. Y por último, tenemos unos placeres que no son ni naturales ni necesarios. Es decir, que ni siquiera son naturales. Epicuro considera que no son naturales. ¿En qué está pensando? Está pensando en el deseo de riquezas, gloria y honor. En el deseo de que mi estatua quede para siempre en la plaza y todo el mundo me recuerde. Mi deseo de tener miles y miles de followers y seguidores y likes en Instagram o redes sociales para ser famoso. El deseo de que todo el mundo sepa que he sacado 10 en el examen, o en los exámenes, que todo el mundo lo sepa. No el placer que siento por sacar un 10 porque a mí me conviene, porque me va a venir muy bien, porque el esfuerzo que he dedicado se ve recompensado. No, quiero que lo sepan los demás, quiero ser famoso. Bien, este deseo de gloria y de honor, que por cierto era un deseo que estaba muy bien visto en su época, muy bien visto, y hoy en día yo creo que también tiene, o sea, este deseo de reconocimiento público también está muy bien considerado. Para Epicuro es un deseo que no es natural, es un tipo de deseo que nos va a llevar a la tristeza o al dolor más que al placer, y hay que evitarlo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que Epicuro en realidad, pues eso, tú en tu jardín, con tus plantitas, con tu comida humilde, real fooder, con tus amigos, tranquilidad, apártate del mundo, no hace falta que tengas 1000 followers, sé feliz con pequeñas cosas. En realidad este es el hedonismo que propone Epicuro, ¿de acuerdo? Vamos a leer en la página 8 de las fotocopias, tenemos un texto de Epicuro, la carta a Meneceo es uno de los grandes textos que nos ha quedado de Epicuro, también donde realiza esa reflexión sobre la muerte que también leímos en clase. Lo vamos a leer, no va a salir en ningún examen, pero es conveniente pues no fiarse de todo lo que dice el profesor y leer directamente a los filósofos, no vaya a ser que os estén dando gato por liebre. Vamos a leerlo. Entonces, cuando decimos que el placer es el fin, el objetivo, no hablamos de los placeres disolutos ni a los que residen en el goce regalado, es decir, los placeres, digamos, excesivos, ni en cualquier tipo de goce o placer, ¿vale? Como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo o que interpretan mal la doctrina del hedonismo. Alguno diría, claro, el hedonismo es estar ahí todo el día, dale que te pego al vino y al sexo. No, ¿de acuerdo? Eso no es el hedonismo, nos está diciendo Epicuro. Sino que hablamos de no padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. O sea, aquí los estoicos, primos hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? No padecer dolor ni en el cuerpo, porque el dolor en el cuerpo anda que no molesta, ni por supuesto turbación en el alma, porque a lo mejor tenemos un cuerpo sano, pero estamos sufriendo mucho, psicológicamente. Pues ni las bebidas, ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, está hablando aquí del sexo, ni de los pescados, aquí está refiriéndose, digamos, a comidas lujosas, y todas las otras cosas que trae una mesa suntuosa engendran la vida grata. Alguien diría, hombre, felicidad es estar todos los días como si fuera Nochebuena. Pues no. Sino que el sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo, es decir, tenemos que hacer un razonamiento sobrio, moderado, para indagar las causas de la elección de las cosas y el rechazo de las cosas, que es lo que vamos a hacer. Constantemente estamos eligiendo y rechazando. Bien, pues el
sobrio razonamiento es el que tenemos que hacer para indagar las causas de la elección que vamos a hacer. La elección o los rechazos que vamos a realizar. Porque constantemente estamos eligiendo. Y tenemos que elegir buscando de manera racional, pero también moderada el placer y huyendo también del dolor. ¿De acuerdo? Este sobrerazonamiento expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. Entonces tenemos que evitar las opiniones que, por culpa de las cuales toma posesión de nuestra alma la agitación. La agitación más grande es pues los temores, las pasiones que nos hacen sufrir. En este sentido, el epicureísmo y el estoicismo vemos que son tremendamente similares, ¿de acuerdo? Son muy parecidos. Tienen diferencias, quizá el epicureísmo apuesta más por la parte activa de buscar el placer y el estoicismo apuesta más por la parte pasiva de escapar del dolor, pero son tremendamente similares. Vamos a realizar un pequeño ejercicio, que es el que tenemos en la página 9, el ejercicio número 2, ¿de acuerdo? Vamos a intentar adivinar qué tipos de placeres, según la distinción que hace Epicuro, son los siguientes, ¿vale? Recordemos un momento, volvemos hacia atrás. Placeres naturales y necesarios, placeres que son naturales y necesarios para la vida. Recordemos que aquí está la amistad, ¿eh? Aquí no aparece en este dibujo, pero debería estar. Placeres naturales y no necesarios, es decir, un exceso de los placeres naturales, y los placeres que ni son naturales ni son necesarios. Bien. Cenar tras un largo día de estudio. ¿Esto qué es? ¿Un placer natural y necesario? ¿Un placer natural y no necesario? ¿O un placer no natural y no necesario? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien, es muy fácil. Cenar tras un largo día de estudio es un placer natural y necesario. La alimentación básica para el epicureísmo es un placer natural del que no podemos prescindir y que nos va a proporcionar, por cierto, pues mucho placer. Sobre todo si la alimentación se produce después de una larga jornada de trabajo. Cenar en un restaurante con 2 estrellas Michelin. ¿Esto es un placer natural y necesario? Natural sí que es, porque consiste en alimentarse, pero es no necesario, porque puedes alimentarte con algo mucho más humilde, barato y sencillo que lo que te van a ofrecer seguramente en un restaurante lujoso. Ver videoclips. Ver videoclips, ¿no? Estar todo el día ahí en YouTube viendo videoclips. ¿Esto es un placer natural y necesario? Bien, pues en principio ni es natural ni es necesario. Aunque aquí podríamos investigar un poco si claro, estamos hablando de un tipo de placer al que no tenía acceso Epicuro sin ninguna duda. Entonces habría que ver, distinguir claramente qué actividades de ocio podrían considerarse naturales por parte de Epicuro y necesarias, porque quizá algunas pequeñas actividades humildes de ocio sí que son placeres naturales para Epicuro también. Habría que aclarar esto, pero en principio podríamos decir que es algo que ni es natural ni es necesario. ¿Comprarse ropa de marca? Bien, aquí espero que lo tengamos clarísimo. La vestimenta es un placer natural y necesario, sin duda alguna. Pero la vestimenta cara, de marca, con la que luego nos vamos a hacer un selfie que se vea bien la marca y que todo el mundo sepa que tenemos dinero, eso ni es un placer natural ni es un placer necesario. La vestimenta para vestirse. Para fardar, no. ¿Vivir en una mansión? Pues estamos en lo mismo, ¿no? Vivir en una casa, hombre, placer natural y necesario, y más estos días, pero en una mansión, bien, los futbolistas están así grabándose sus vídeos para TikTok, ay, qué guay el confinamiento con mi campo de fútbol privado, pero no es un placer necesario ni natural. Aparecer en un reality show, la isla de las tentaciones. Bien, pues fijaros, la isla de las tentaciones, que podría ser todo un ejemplo de hedonismo. Creo que voy a aprovechar, mira, no se me había ocurrido, pero voy a aprovechar este programa que destruye vuestras mentes. En cierta medida, lo que plantea es cuidado porque el placer a corto plazo te va a traer dolor a largo plazo. Tú te lo vas a pasar muy bien poniendo los cuernos, pero luego fíjate todo el dolor que te va a provocar. Un hedonista epicúreo no se dejaría llevar por las tentaciones, porque piensa en el largo plazo y hace un cálculo racional. Pero bueno, aquí preguntamos si participar en el reality show porque buscas fama, ¿esto es un placer natural y necesario? No, es un placer no natural y no necesario, porque lo que buscas es fama o seguramente dinero. Y aquí, bueno, aquí sí que podríamos entrar en una discusión de, bueno, hasta qué punto cierta cantidad de dinero sí que es necesaria. Salir con los amigos. Pues esto lo estaremos echando de menos, imagino. Salir con los amigos para Epicuro, recordemos, estar con las amistades es un placer natural y necesario. La amistad es una necesidad del alma. Esto es lo que decía Epicuro. Bien, espero que
la teoría del epicureísmo y el estoicismo hayan quedado más o menos claras. Vamos a hacer un último repaso, ¿vale? Recordando también lo que proponía Aristóteles, la eudaimonía, la felicidad, entendida como el... Bueno, no voy a decir más porque si no hago aquí spoiler. Vamos a ver si adivinamos si estas expresiones pertenecen al eudaimonismo, a la filosofía ética de Aristóteles, al estoicismo o al epicureísmo. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. ¿Quién podría decir esto? ¿Aristóteles, un estoico o un epicúreo? La verdad es que es bastante difícil porque lo podría decir cualquiera de los tres. O sea, esto encaja perfectamente en las tres posiciones. Pero si lo que queremos es ser ricos no teniendo mucho, sino deseando poco, esto encaja muy bien con el estoicismo y con el epicureísmo. Vamos a ver, Epicuro. Efectivamente. Pero bien, si hubiésemos dicho que esto es una frase estoica, no hubiese sido, o sea, no hubiésemos errado el tiro. Encaja perfectamente con el estoicismo. La felicidad se encuentra en el centro de dos extremos. Esto no lo he explicado en este vídeo, pero lo tenemos que recordar del vídeo anterior. La felicidad es el punto medio entre dos extremos, esto es Aristóteles, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar la prudencia, la frónesis, para encontrar siempre la acción moderada, que es la que está en el punto medio. Hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti. Ese está, necesita una tilde. En tu forma de pensar. Esto lo acabamos de leer antes. Vamos a ver. Marco Aurelio, es decir, un estoico, un emperador estoico. Por cierto, Marco Aurelio es un personaje que aparece en la película Gladiator. No sé si la habéis visto. Estos días a lo mejor estáis viendo muchas películas. Es una película que ya tiene sus años. Pero bueno, es el padre del emperador Cómodo, que es como el malo de la peli. Marco Aurelio aparece ya en la película como un hombre sabio, filósofo, prudente, que aquí nos está diciendo, hace falta muy poco para tener una vida feliz. ¿El qué? Pensar. Pensar de una manera que nos haga felices. O sea, la felicidad es más bien una manera de mirar el mundo. Esto es propio del estoicismo. Todo lo que pasa sucede como debería. Es decir, todo lo que pasa tiene que pasar, ¿no? Y estos días diríamos, pues vaya gracia, ¿no? Esto es el fatalismo, esto es asumir que hay un destino. Todo lo que pasa tiene que pasar. ¿Esto quién lo defiende? Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque es un estoico y los estoicos dicen que tenemos que resignarnos frente al destino. Lo que pasa tiene que pasar. Si lo miras así, no te va a causar tanta tristeza. Y por último, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio. Pues la vida no es un juego. ¿Esto es Schwarzenegger? No. ¿De acuerdo? Esto es Aristóteles. Recordemos, la felicidad consiste en la vida excelente o virtuosa. Aquí las dos palabras son sinónimo, virtud y excelencia. La felicidad consiste en esforzarse en tener una vida excelente, es decir, en autoperfeccionarnos. Bueno, pues dejamos aquí este tema y para el siguiente vídeo veremos ya otra ética del bien, pero muy posterior en el tiempo, que es el utilitarismo, y cómo se enfrenta a la deontología kantiana. Bueno, un saludo.